expuesto, ustedes recordarán que dijimos que los profetas del exilio, el rol de ellos es recrear la angustia. Estamos mal, los pobres sufren, no llegan al fin de mes. El tema del primer Isaías es la denuncia de la justicia social o de la injusticia, ¿no? Y el tema es, entonces, ¿cuál es el rol del profeta? Cuando los gobiernos dicen que está todo bien, el rol de los profetas es decir, no, miren, vayan a las villas, o sea, es recrear la angustia, ¿no? En realidad, nosotros tenemos bien servida la mesa, pero otros no. Bueno, eso en general son los profetas del preexilio, los del siglo octavo, los grandes profetas, ya dijimos, Isaías, Amós, Oseas y Miqueas. Por eso dijimos que casi no hay palabra de esperanza en los profetas preexílicos. Ahora, ahora vamos al Deutero Isaías. Ahora estamos cautivos en Babilonia, cambió. Ahora estamos en un campo de concentración. Entonces también cambia el rol del profeta. El rol ahora es recrear la esperanza. Antes era recrear la angustia. Acá cambia el rol. Como ahora estamos en un campo de concentración, estamos todos mal, los reyes, todos estamos mal, ¿sí? Entonces, acá el rol del profeta es recrear la esperanza. Entonces, el lenguaje de la esperanza en la Biblia nace en el cautiverio de Babilonia, ¿sí? Esto es muy, muy importante, ¿no? Generalmente los tiempos de crisis generan los mejores poetas que ustedes han escuchado, ¿sí? Entonces, bueno, acá pasa lo mismo en la Biblia y en toda la literatura, ¿no? Entonces, acá lo que llamamos el segundo Isaías, recordemos que no es una persona, nosotros no decimos, o sea, que es un conjunto de textos que se los puede amuchar en torno a esta época, en torno a esta circunstancia. Pero nos es útil y práctico para la comunicación hablar de un segundo Isaías, pero no hay ningún segundo Isaías. Hemos dicho que está en la biblioteca de Isaías. Bueno, en estos textos que se han amontonado del capítulo 40 al 55, que impropiamente, pero por comodidad vamos a seguir llamando la de Isaías, acá cambia la cuestión, es recrear la esperanza. Y por eso, fíjense, cambia el nombre del personaje. En el proto Isaías es un profeta, acá es un evangelista. Viene a anunciar buenas noticias. Entonces pasamos de un profeta que denuncia la injusticia a un evangelista, a un evangelio. Traigo una buena noticia, ¿sí? Entonces pasamos de profeta a evangelista. Esto es muy, muy importante, ¿no? Bueno, entonces estamos ahí en Babilonia, siglo sexto, ¿sí? Eh, Miren la diapositiva, por favor, número 5. Ahí está una forma de, miren cómo está organizado literariamente, ¿sí? No hace falta retener, pero ven que cada estrofa termina con una pequeña colección hípnica. Ciertamente que todo el Deutero Isaías, si no me equivoco, todo es poesía. Hay una parte muy breve en prosa, pero es todo, todo poesía, ¿no? Así que no era raro que cada sección la cerrara con un himno, ¿no? Sí, y ahí está. Vamos a la diapositiva 6. Estamos en torno al siglo V y el dueño del mundo ahora son los persas. Nosotros en el preexilio fuimos a cierta nación. En el exilio perdimos la condición de nación. Hemos perdido la lengua, ya no hablamos más hebreo, hablamos arameo. No volvemos nunca más a la Tierra Santa, sí vamos a volver. Pero se nos ha destruido el templo para siempre, hasta que no lo rearmen los persas, se destruye el templo, se destruye Israel. Ustedes saben las guerras eran así. Las guerras del mundo antiguo eran político, militar, económica, pero sobre todo eran culturales. Por eso la celebración, el triunfo de la guerra, ¿cuál era? Llevar encadenado a la imagen del dios de determinado pueblo. Ese era un ritual. En Israel acabó un problema, porque cuando entró al Santo Santaro, ¿qué encontraron? Nada. Esta fue una gran sorpresa, ¿no? Entonces, ¿qué se llevaron?
los utensilios litúrgicos, ¿sí? Me expreso lo digo en términos modernos, un cáliz, un copón, ¿sí? Una imagen de la Virgen, digo, para decir, entonces, porque no hay nada. Entonces, pero lo que interesa es esto, es la derrota cultural o religiosa. Acá, ¿cuál es el problema y cuál es la crisis? Que Marduk, el dios de los babilonios, ha derrotado a Yahvé, el dios de Jerusalén. Esa es la verdadera crisis. Es crisis política, militar, todo eso, obviamente. Pero en el mundo antiguo, la verdadera crisis es una crisis religiosa. Marduk, el dios de los babilonios, ha derrotado a Jerusalén y arrasó con el templo y con todo, y se los llevó cautivos a Babilonia, ¿no? Mueren casi todos, les destruyen el templo, bueno, y llegan a Babilonia, y para colmo en Babilonia se encuentran con el primer mundo, ¿no? Allí el templo de Jerusalén de Salomón tenía 3 pisos, el de Babilonia tenía 7. En Babilonia ya usaban el ladrillo, había calles con asfalto. Bueno, ustedes saben que todo lo que la humanidad va a descubrir ya estaba en Babilonia. Babilonia es la cuna de la civilización, ¿no? Allí ya se hizo todo lo que algún día va a ser la humanidad. Por eso, culturalmente, es una de las ciudades más importantes, ¿no? Es la cuna de la civilización. Bueno, la cuestión es que cuando llegan los cautivos, ustedes saben, el periplo terrible, ir caminando, los varones iban desnudos y encadenados, las mujeres iban desnudas, no iban encadenadas porque eran las que llevaban las cosas. Muchos morían a mitad de camino. ¿Se acuerdan del camino por la media luna de la tierra fértil? ¿Sí? No se podía atravesar el desierto. Eso era morirse directamente. Y que dar una vuelta, ¿sí? Y bajar allá por el Tigre, el Éufrates y llegar a Babilonia. O sea que, una lástima que no puse el mapa. Ah, sí, a ver, hay un mapa, a ver. No, no lo puse. Sí, ahí miren, en la diapositiva 3 ahí tenemos. ¿Ven Jerusalén? ¿Ven que si hubieran ido en recto, en horizontal, a Babilonia, no era tan grave? El problema es que ahí está el desierto, o sea que era imposible. Entonces había que ir así y allá, bajar por el Éufrates y llegar a Babilonia. Eso se llama, pues estudiábamos geografía, la media luna de la tierra fértil. Era el único. Esto hacía que fuera lejísimo, ¿sí? Eh, bueno, llegaban sucios, etcétera, y sobre todo, insisto, con una crisis religiosa. Acá lo que importa es que hay una crisis teológica, hay una crisis religiosa, ¿no? Entonces, llegan a Babilonia y ahí, digo, se encuentran con el primer mundo. Realmente en el primer, Miami, ¿verdad? ¿Sí? ¿Viste? Cuando llega un negrito mexicano y te llega a Miami y tiemblan todas sus seguridades, ¿no? Claro, los edificios. Bueno, entonces esta fue la situación. Templos en serio, teología en serio. Ahí se dieron cuenta israelitas que tanta teología no sabían. Una teología muy precaria, muy elemental, ¿no? Entonces ahí, la Biblia se la hemos currado a ellos. O sea, Génesis 1, 2, 3, se las hemos, la Biblia nuestra es la Biblia de ellos, que nosotros nos la trajimos y la reelaboramos, pero sabemos que la fe en Dios único, eso lo aprendimos ahí. Israel nunca supo que Dios era único. Israel siempre creyó que había varios dioses, pero que Yahvé era el Dios que a nosotros nos acompaña y nos bendice. Nosotros adoramos a Yahvé Dios. Este es nuestro Dios, pero hay otros dioses, ¿no? Entonces, claro, acá aprendimos el catecismo básico, lo aprendimos acá. O sea que esta es una experiencia, bueno, muy seria, muy rica por un lado y también, obviamente, traumática. Acá desapareció Israel como nación. No volverá a ser nación independiente hasta 1948, anteayer, 1948. ¿Usted, Amanda, de qué año es? Amanda,
¿De qué año es? Yo para que ustedes vean que no es mucho. Yo soy del 51. Bueno, el 51, bueno. O sea, acá, bueno, nadie lo va a reconocer, pero digamos que es anteayer lo que quiero decir. Fueron en siglo sexto antes de Cristo, dejaron de ser nación independiente y recién en 1948 desaparecieron del mapa. Perdieron el idioma. Ustedes saben que el hebreo que hoy se habla es un hebreo reconstruido, porque como estaban todos desperdigados, entonces se produjeron muchas versiones de hebreo. Los rusos hablaban un hebreo, los españoles hablaban otro, ¿sí? Entonces hubo que reconstruir el hebreo. Todavía está en la fase de reconstrucción. Y un profesor de hebreo, alguna pregunta que usted le haga de gramática, no la va a saber responder diciendo, mira, todavía estamos en eso. Entonces, todavía está en un proceso de reconstrucción. O sea que si el idioma, ¿qué es idioma? Es lo propio, ¿no? Idioma, en griego. Que se pierde la identidad, el idioma, la nación, el Dios. A ver, que te destruyan a tu Dios. Estamos hablando de una crisis radical. Vamos a usar total. Radical digo en el sentido de raíz, ¿no? Una crisis radical, una crisis total, no una crisis más. Nosotros tenemos crisis económica cada 2 meses. No me refiero a esas crisis. Estamos hablando de una crisis total. Ya Dios no está, no existe más Dios. Ya no somos nación, etcétera. Bueno, cada uno se da cuenta de lo que intentó sugerir, ¿no? Entonces, diapositiva 6, después de Babilonia vamos a hacer una colonia persa, siglo cuarto. Después, en el siglo tercero, vamos a hacer colonia griega. Siglo segundo, vamos a hacer colonia romana. Ya Israel es colonia, ¿está? No, nunca más vuelve a ser nación, ¿no? Vamos a la diapositiva 7. Ahí tenemos un mapa del imperio de Persia. Miren la extensión. No sé si recuerdan el de Babilonia, que era grande, pero estos son 4 veces más. Acá estamos en un imperio muy grande. Los persas, con Ciro, lograron un imperio, miren el tamaño, y un ejército imbatible. Tanto que cuando llegan a Babilonia, los babilonios entregaron las armas, no hubo combate, porque el ejército de los persas era impresionante, ¿sí? Ya los babilonios eran muy fuertes en el tema de la guerra, pero los babilonios, directamente aparecían los ejércitos persas y los babilonios arrojaban las armas. Por eso no ha habido combates directamente. Bueno, Ciro el Grande, ¿no? Entonces ahí tenemos un mapa, ven, de todo el imperio griego, perdón, persa, que en nuestro caso nos interesa siglo quinto, siglo cuarto. Bien, en la diapositiva 8 tenemos el monumento a Ciro, ¿sí? Si algún día van y ha ido bien, que actualizamos la foto, esa sería el monumento a Ciro. Entonces vamos a una de las cuestiones de fondo. Diapositiva 9, el contexto histórico. ¿Qué está pasando? Israel está todavía cautivo, pero ya en la CNN se dice que hay un tal Ciro que es poderoso e imbatible y que va a derrotar a Babilonia. Entonces hay grupos religiosos en Israel que dicen, Ciro es el ungido. Dios nos envía como Salvador, como Mesías, como ungido a Ciro. El Cristo es Ciro. ¿Está ahí? Ciro es el Cristo que nos envía, ¿no? Entonces, entonces acá, fíjense en la otra diapositiva 10. Miren qué dice Isaías 45:5. Así dice el Señor, Dios, a su ungido Ciro. ¿Ven que el ungido Ciro? ¿A quién lleva de la mano, etcétera? El ungido, el Cristo, es Ciro. Entonces, volvemos a la diapositiva 9. Esta es la cuestión. ¿Quién va a ser el verdadero liberador de Israel?
¿Va a ser Ciro o Yahvé? Yahvé ya ha sido derrotado. Va a ser Ciro. Ciro tiene un gran poder militar, económico. Entonces, ¿cuál es el problema? Todavía estamos en el cautiverio, nos están liberando, todavía no llega Ciro, que no llega. En esos momentos de transición, la pregunta es, en realidad el que nos libera es Ciro. Ni adelanto, el profeta Isaías va a hablar del siervo de Yahvé. Entonces la pregunta va a ser, ¿nos libera Ciro o el siervo de Yahvé? Pero bueno, esta es la discusión, ¿no? Estamos cautivos. ¿Quién es nuestro salvador? ¿Quién es nuestro liberador? ¿No? Diapositiva 11, una estructura muy simple. Cómo está organizado es simple, pero es útil. Hay un prólogo y obviamente un epílogo. La correspondencia de prólogo y epílogo es interesante. Y en el centro está la liberación de Israel, de Babilonia, y la restauración en Israel, o sea, volvemos a Jerusalén, ¿sí? Entonces, esa es la temática, ¿no? Dios viene a liberarnos y nos va a traer de vuelta a la tierra, ¿sí? Eh, el texto clave, yo siempre menciono cuando estudiamos un libro bíblico, ¿cuál es el texto clave? ¿Sí? A ver, ejemplo, si estudiáramos Hechos de los Apóstoles, ¿cuál es el texto clave? Hay un texto que dice de memoria. Vayan y anuncien a todos, o sea, O sea, vayan a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. bueno, pero ¿qué capítulo, qué versículo? El uno y algo, no me acuerdo. 1:8. Eso 1:8. hay que tenerlo. En las Biblias, yo lo recomiendo hace 30 años, lo vengo explicando. En la Biblia, usted tiene que poner Hechos de los Apóstoles 1:8. Lucas 16:16. Pablo, ¿cuál es la clave? Ya no hay judío ni griego, O sea, Gálatas. ni hombre ni mujer. sí, pero o sea, Gálatas, Gálatas 4, creo. no, 3:28. Bueno, pero Sí. ve, usted anota esa cita y ya tiene la clave de toda la Biblia. Es una cosa que deberían ir haciéndolo. Yo sé que no se la acuerda de memoria, pero si usted la anota al final de la página de la Biblia y le va poniendo Génesis, esta es la clave, Éxodo, esta es la clave, y así. Bueno, volvamos acá. La clave del Deutero Isaías 49:9. Este es el texto fundante y fundamental. Recuerden que están cautivos, o sea, presos. Imagínense que ha sido cómo ha sido una cárcel en el siglo VI antes de Cristo. ¿Había ventanas como en Bower hoy? No, no había ventanas, ¿no? ¿Sí? Vaya a saber si eran cuevos y había respiraderos. Yo no lo sé, pero no. Ciertamente que eso eran, sí, seguramente que bien oscuro y tal vez había algunos huecos y entraba la luz del sol, qué sé yo, algo así. Pero más o menos eso era una cárcel en el mundo antiguo. Entonces acá Isaías dice, vayan a decir a los presos, salgan. Este es el verbo clave, hay que salir. Hay que salir del cautiverio. Me adelanto, el libro de Eric Fromm, ya lo vamos a citar, El miedo a la libertad. El tema es el miedo a la libertad. Entonces, el cautivo está alienado y ya no quiere salir. Y hay un momento en que él introyecta el opresor, se suele decir, introyecta, y él ya no necesita tener un carcelero, porque él ya ha incorporado que no tiene sentido salir. Si leen, hay muchos ejemplos, los campos de concentración, inclusive los que hubo acá en Argentina, muchos ejemplos, cómo los campos de concentración al principio son durísimos. Después empiezan a aflojar la cosa. ¿Por qué? Porque saben que el cautivo no se va a escapar. Se escapa un poco. Hay que tener coraje y una fortaleza para tomar una decisión de salir, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Los israelitas no quieren salir de Babilonia.
ya se instalaron, los chicos se pusieron de novia con una Babilonia, ya pusimos un kiosquito, etcétera, ya tan mal no estamos, entonces no queremos salir. Entonces ve, el verbo clave salgan, salir, ¿no? Ustedes les recuerda Éxodo. El tema es un nuevo Éxodo. ¿Se acuerdan que del Éxodo, que los israelitas no querían salir? ¿Se acuerdan que Moisés 5 veces rechazó la convocatoria a salir? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que a Aarón le vino un ataque de tartamudez? ¿Sí? ¿Se acuerdan que los dirigentes no querían salir? Nadie quería salir. Voy a decir de memoria, la frase clave es 6:9. Dice, lo digo de memoria, hijo. El pueblo consumido por la dura servidumbre no quiso salir. No dice no quiso salir, no quiso escuchar a Moisés, pero a mí siempre me impactó este texto de psicología social muy profundo. Entonces, el pueblo endurecido, ¿sí? Dice, ya está alienado. ¿Conocen lo que es alienar? El pueblo endurecido por la dura servidumbre rechazó la liberación de Dios. El pueblo no se quiso escapar. Dios no tuvo que sacar patada. Moisés no quería, los dirigentes no querían, nadie quería escapar. Yo no tuve que sacar los patadones de Eje. Hay un miedo a la libertad. El librito de Eric Fromm sigue teniendo en ese sentido una vigencia, ¿no? Hay una crítica al totalitarismo nazi, ¿no? Bueno, Juan, perdón, te puedo, perdón que te interrumpa, pero creo que, claro, porque yo creo que el Deutero de Isaías también presenta como un nuevo éxodo, ¿no? Con los árboles en el desierto y con la aparición del agua, ¿no? Y milagros, etcétera. O sea que creo que lo presenta como el nuevo éxodo del pueblo que vuelve a la tierra, ¿no? Creería yo. Mm. perfecto, excelente, ya lo vamos a ver con los textos en la mano. Excelente, esa es la idea. Pero ven el primer verbo, salgan, es un imperativo, no quieren salir. Vayan y grítenle, che, salgan. Y a los que están en tiniebla, acá hay una cuestión psicológica. Cuando uno está alienado, ¿ven? Dice, muéstrense a la luz. O sea, es una palabra concientizadora, diríamos, usando las palabras no me acuerdo cómo se llamaba este brasileño famoso, Pablo Freire, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La cárcel genera un ámbito de alienación. ¿Sí? Cuando uno está encerrado mucho tiempo en un lugar, que termina creyendo que esa es la realidad, ¿no es así? Bien, entonces ven, hay una, hay un imperativo, deben salir, pero también hay una llamada a una concientización porque están alienados. Y esto es lo que llamamos, hay un miedo a la libertad. Este es el tema, que es el mismo tema del éxodo, el miedo a la libertad, ¿no? Yo no tuve que sacar las patadas. Entonces, es el libro del tema de los hechos de los apóstoles, que Dios tiene que sacarle las patadas de Jerusalén. O sea, esto de que la salvación, la liberación es gracia. No fue Moisés el que liberó a los israelitas, ¿no? Entonces, no es Ciro. La salvación, la liberación es una gracia. Nosotros, por nosotros mismos, no nos hubiéramos querido escapar. Bueno, este es el tema, casi lo hemos dicho todo, pero bueno, vamos al texto, ¿no? En la diapositiva 13, ¿qué es la agorafobia? Fobia todos nos damos cuenta que es, ¿no? Y agora es la plaza, el espacio abierto, en griego agora, ¿no? La agorafobia es el horror al salir a un espacio abierto. ¿Bien? Es la condición del cautivo, ¿no? Que fobia. Entonces, ¿qué es la posición entre el salir y la agorafobia? Claro, acá no se... ¿Por qué es nuevo éxodo? Porque no es salir de Egipto, sino de Babilonia. Claro, ahora, ¿qué es Babilonia? Es un lujo, son cadenas de oro, es la alienación. Probablemente, insisto, ya los chicos se pusieron de novia con algunas Babilonias, ya tenemos algún kiosquito, ya no nos duelen tanto la casa. Vamos a volver allá, a Israel, que nosotros vimos el templo humeando, todos muertos. Ya hay una edad que uno no va a fundar un pueblo. ¿Vieron cuando
eran jovencitos, fueron a un barrio, y bueno, hicieron por el agua, la luz, por eso lo hace a los 30 años. Y ya después de los 50, dice, no, pará, yo no voy a fundar un barrio, ¿viste? Bueno, o sea que volver allá, ese trajín terrible, lo que es el desierto, darte esas vueltas, ¿no? Entonces, Babilonia como una cadena de oro, es un lujo. ¿Ven? El oscurecimiento del sentido de la vida, ahí está lo psicológico, ¿ven? La alienación. Se da un oscurecimiento. La mano del opresor, yo creo que es la mano del liberador. Y cuando viene la mano del liberador, los rechazo. ¿Qué es lo que hizo Israel en el Éxodo? Prefirieron las joyas de cebollas de Egipto y no el desierto. Prefirieron al faraón y no a Yahvé. Bueno, ¿ven? Hay un oscurecimiento del sentido de la existencia. Eh, Acá está el trasfondo Abraham. Abraham era de Ur de los Caldeos, era de él. Entonces, ¿cómo empieza? Entonces, es Abraham, es interesante acá. Sal de tu tierra y ve a la tierra que te mostraré. ¿Ves? El mismo imperativo. Ven que en Abraham no se lo invita. A la Virgen María se le invita, le dice, si quieres, el Señor dice que si quieres aceptar ser la madre del Señor, y la Virgen María aceptó. Es una invitación. Acá no hay ninguna invitación, Abraham. Hay un imperativo militar. Sal de tu tierra y ve a la tierra que te voy a mostrar. Y es Babilonia, ¿no? Entonces, esta es otra imagen muy, muy importante, ¿no? Por si algún día, cuando lean el Apocalipsis capítulo 18, también dice, sal de Babilonia 3 veces, pero es el Imperio Romano. Son los mismos esquemas, ¿no? Bueno, pero entonces, ahí está el salir versus la agorafobia. Veamos algunos textos, ¿sí? Fíjense, estoy en la 50, en la 14. Salir de medio de ella portadores de la Juar de Yahvé. Tienen las procesiones que llamamos las andas, lo llamamos Yahvé. Bueno, entonces salgan, ¿sí? Sigo. Salid, no iréis a la desbandada, no van a ir perdidos, que va al frente de ustedes Yahvé. Y él cierra la retaguardia, el Dios de Israel. Van acompañados, ¿ven? Dios va a la vanguardia y va a la retaguardia, ¿ven? Entonces no es que nos perdemos el rumbo. Sigo. Yahvé como un bravo salen. Ven que siempre el verbo salir, ¿no? Su furor despierta como el de un guerrero. Grita y vocifera contra sus enemigos, se muestra valeroso. Diapositiva 17. Todos salen, ¿ven? La palabra de Dios sale, es un texto bonito que lo saben de memoria, Isaías 55:11. ¿Quién lo dice de memoria? Mi palabra sale, dice, y no volverá vacía, ¿no? Bueno, Isaías abre y cierra con este verbo, salir. La gran inclusión isaiana es este verbo, la salida, es la liberación, ¿no? Dios sale, el pueblo sale, bueno, la agorafobia, salir de la cárcel y de la oscuridad, ¿no? Miren ahora diapositiva 18, ya lo adelanté, ahí está el libro de Eric Fromm. Entonces, acá lo que decía recién Ignacio, Isaías es un nuevo éxodo, pero hay que subrayarlo de nuevo, ¿eh? Es un nuevo éxodo en el sentido, ¿cuál fue el esquema del éxodo? Salida, conducción, entrada a la tierra. Acá es exactamente el mismo esquema. Pero no es aquel éxodo, no es desértico. ¿Se acuerdan que decía Moisés, "Ay, no tenemos pan, no tenemos agua"? No, no, no. Es un camino transfigurado. Es como un paraíso. Como Adán y Eva que están en el paraíso y tenían todos los frutos de la tierra, ¿no? No es traumática esta procesión, va a ser festiva, ¿no? El Señor es que los conduce. Desapareció que el carácter de prueba. El libro del Éxodo son tentaciones, pruebas, ¿sí? El agua, el pan. Acá no. Acá veamos los textos, ¿sí? ¿Alguien que quiera leer diapositiva 19, por favor? Noten la descripción, ¿no? Mire, abriré, Abriré sobre los calveros arroyos y en medio de las barrancas manantiales. se ve, vos vas en el desierto, arroyos, manantiales, adelante.
Convertiré el desierto en lagunas y la tierra árida en hontanar de aguas. Pondré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivares. Pondré en la estepa el enebro, el olmo y el ciprés. ¿Ven que hay una fiesta? Hay una procesión, pero en un auto moderno, una 4x4, escuchando música y tomando mate. ¿Por qué? Porque evidentemente el pueblo no quiere salir. Es el profeta, tiene que convencerlos. Dice, no, no va a ser como lo de Moisés. No, esto va a ser una fiesta, ¿no? ¿Ven? Entonces acá tiene que inventar un camino del paraíso, de Adán y Eva. Si no, nadie quería, nadie sale, ¿no? Sigamos otro de los textos que vimos. Haré andar a los ciegos por un camino que no conocían. Por senderos que no conocían les encaminaré. Trocaré delante de ellos la tiniebla en luz y lo tortuoso en llano. Bien, entonces ahí vimos el caracú del texto, el mensaje, que es la liberación, es el verbo salir, ¿sí? Esa es la cuestión, es el miedo a la libertad de Erich Fromm, ¿no? Ahora vamos a decir algunas cosas sobre la teología del deutero Isaías, ¿sí? Fíjense en la diapositiva 22, hay que aclarar dos palabras. En castellano tenemos la palabra redentor, redimir, redención. Cristo es nuestro redentor, ¿está claro? En la cruz se dio la redención. Nosotros somos redimidos. En castellano tenemos esa expresión que traduce, cuidado, dos expresiones. Una es Padaj y la otra es Gal. A Dios, perdón, Isaías lo va a llamar el Goel. Él es Dios. God es de Gal. El Yahvé el que me rescata. ¿Me expreso? Bueno, ahora vamos a explicar un poquito más esto. Vamos a la diapositiva 23. Redimir o Padak es cuando me rescata alguien desde afuera. Porque no está en el problema, Ciro, y porque tiene armas, poder. Redimir, el Padak, se utiliza cuando el que me rescata es alguien que tiene armas, dinero, poder, y sobre todo no está limitado. Claro, si está cautivo conmigo no me puede redimir. Esta expresión, padacta tomada del derecho comercial, significa adquirir un prisionero, un esclavo, es pagar una fianza, un rescate. Está en la línea del derecho comercial. El redentor nuestro, a mí no me gusta usarlo, pero hay que usarlo, también está en esta línea. El redentor, vieron cuando dice tener que redimir una prenda, ¿sí? ¿No? Entonces, es también el redentor nuestro, en castellano, que viene del latín, en el latín, a ver, los frailes mercedarios eran redentores de cautivos. ¿Qué es un redentor? El que compra un cautivo. Los frailes predicaban en España, en las misiones, juntaban dinero, se iban a tierra de los moros y compraban a los cautivos. Redentor significa adquirir, comprar. Entonces, al latín y al castellano tiene una connotación comercial. Es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero la tenemos, está. Eso es pagar. Ahora vamos a la otra diapositiva. Pero en realidad acá se usa Goel, que viene de Gal, que es rescatar, pero desde dentro. El Goel no rescata desde afuera, y no rescata porque es poderoso. El Goel se mete, se compadece, padece conmigo, y no es un poderoso, es un siervo. Ven que cambia la perspectiva. La salvación es un acto de poder o la salvación es un acto de servicio, ¿no? Entonces, Gal o Goel, ven, rescate, redentor. Ven que está del derecho tribal y familiar, no es el derecho comercial, es el derecho tribal y familiar. O sea, cuando cabía cautivo algún pariente por razones económicas que terminaba siendo esclavo, el pariente más cercano tenía la obligación moral de rescatarlo. ¿Sí?
perdió no sé, la cosecha. Cuando usted perdía eso, iban de esclavos los hijos. Entonces, ¿quién era el Goel? Hoy diríamos era el padrino. El Goel era aquel que sacaba la cara ante una circunstancia que uno no tenía la solución, ¿no? Pero fíjense que un pariente cercano tiene que embarrarse, no es como Padak que está desde fuera, ¿no? Salvar un pariente cercano de una situación de dependencia. El Señor es Goel en razón de su parentesco, la alianza. Como Él le ha hecho una alianza con nosotros, estamos hablando de un pariente cercano, ¿se entiende? Entonces, Isaías, perdón, esta era una institución social que existía, era el 14 bis del Antiguo Testamento. La tienen 14 bis, Constitución, ¿sí? Del Antiguo Testamento. ¿Qué pasa? Una mujer viuda pues, terminaba en la prostitución, los hijos huérfanos también, etcétera, bla, bla. Entonces, el padrino, el pariente más cercano, tenía una obligación moral con ellos. Eso era el Goel. Insisto, es una institución del Antiguo Testamento, aparece en Deuteronomio, ¿sí? En la legislación rival aparece esto. Eh, ¿Cuál es la novedad de Isaías? Decir, Dios, Yahvé, es mi Goel. ¿Está? Pasa a ser un título teológico. ¿Cuál es el rostro de Dios? El rostro de Dios es el de Goel. Bueno, nuestras Biblias ponen Redentor. Entonces yo los textos que les puse siempre van a salir Redentor. Yo me tomé tiempo y le puse al lado Goel, pero para ustedes no tuve tiempo de hacer ese trabajito, ¿no? Ahora fíjense la frase que puse abajo de San Ireneo de León, un obispo del siglo segundo, una frase impresionante que se puso muy de moda en América Latina a partir de un documento de Puebla. No es que no se la conociera, pero se puso de moda en América Latina. El alma de la teología pastoral en América Latina es este texto de San Ireneo de León, que se usó mucho en Puebla. Solo lo asumido, ¿ven? No salva desde afuera, ¿ves? Tiene que compadecerse, padecer con. Solo lo asumido es redimido. Si Jesús no hubiera muerto, no es el redentor del hombre. Si Jesús no hubiera sufrido, no es el redentor del hombre. Jesús es redentor del hombre porque asumió aquello que incluso los seres humanos no quieren asumir, como la muerte, el sufrimiento, etcétera. Entonces, ven, está en esta línea de San Ireneo de León, ¿no? Entonces, ahora puse varios textos. Yo les pediría, todos los tenemos los textos, quien se ofrezca, que sea para leer rapidísimo. Yo puse muchos textos porque hay que leer la Biblia, pero sería bueno que se pueda leer rápido. Yo les puse Redentor en rojo, tuve tiempo y me puse Goel al lado, ¿sí? Otra vez que hagamos un curso de Isaías, voy a borrar Redentor y voy a poner siempre Goel. Bueno, pero ustedes ya saben, después con paciencia, y en donde dice redimido puse Gal. Eso después lo hacen ustedes con paciencia, ¿no? Eh, Fíjense, el Padre Nuestro. Ah, la versión de Mateo. La versión de Mateo es la que conocemos todo de memoria. La de Lucas no la conocemos. Si yo le digo, dígame el Padre Nuestro en la versión de Lucas, no se acuerda. Yo le digo, dígame el Padre Nuestro en la versión de Mateo. Sí, porque es la que usamos en la misa. Solo que en el año 2000 se cambió la traducción. Y ahí hicimos un macanazo. Todos los biblistas del mundo cuestionaron el cambio de la traducción en el año 2000. Entonces se cambió deuda por ofensas. Ofensa es de lo que trabaja Lerda, no me acuerdo cómo era Lerda, Andrea. Ella es psicóloga, entonces ella atiende todo el problema de las ofensas. Cambio deuda, no son deuda económica. Él quiere esclavo. Entonces, el Padre Nuestro, Jesús cree en un Dios Goel. Perdona nuestra deuda. No es ofensa. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Dios de Jesús es Goel.
Una lástima que eso se perdió a partir del 2000. Pero bueno, entonces, quien se ofrezca a leer, le pido por favor que lea muy rápido, que nadie la entienda. Total, todos tenemos el texto, por favor. Yo leo. Tú eres un gusano, Jacob, eres una lombriz, Israel. Pero no temas, yo vengo en tu ayuda, oráculo del Señor, y tu redentor es el Santo de Israel. Y ahora así habla el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Así habla el Señor, el redentor de ustedes, el Santo de Israel. A causa de ustedes, yo envié gente a Babilonia para hacer saltar todos los cerrojos, y el júbilo de los caldeos se convertirá en lamentos. Siga leyendo, por favor. Interesa ver qué es de Goel. Por favor, continúe. Así habla el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Perdón, eso lo puse en morado, yo soy. No, Después pónganlo, claro. Lo que pasa es que yo después, a último momento, rearmo. Este es el yo soy de Juan. sí, Yo soy la luz, yo soy la puerta. Y después cuando dice yo soy, ¿se acuerdan? El yo soy sí. absoluto. Y el yo soy del Apocalipsis, Pablo. El Bien. Apocalipsis. ¿Y de dónde más? Sobre todo, ¿en dónde nace esta expresión? Mm. Yo soy. ¿Dónde nace? Yo soy el que soy cuando Soy el que se soy. aparecen, Ah, está sí. ardiendo a Moisés. Dios Éxodo le dice, 3:14. Ya ves. Ahí está el nombre. Yo soy Yahvé. ¿No? Y acá, entonces, en el Isaías, ven que estamos en un nuevo éxodo, ¿ven? Y entonces, y sobre todo, todo se pierde, todo cae. Yo estoy firme con ustedes, ¿ven? Entonces, harían bien después un trabajito si ese yo soy lo ponen en morado, porque tiene una fuerza teológica muy importante. Seguimos. Bueno, yo soy el primero y yo soy el último, y no hay ningún Dios fuera de mí. Yo he disipado tus rebeldías como una nube y tus pecados como un nubarrón. Vuelve hacia mí porque yo te redimí. Griten de alegría cielos porque el Señor ha obrado. Aclamen profundidades de la tierra. Montañas, prorrumpan en gritos de alegría y tú, bosque, con todos tus árboles, porque el Señor ha redimido a Jacob y manifiesta su esplendor en Israel. Uno más, Amanda, por favor. Así habla el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Soy yo, el Señor, el que hago todas las cosas. Yo solo despliego los cielos, yo extiendo la tierra. ¿Y quién está conmigo? Bien, fíjense en diapositiva 28 y resumimos. Hay un redentor desde afuera con poder, eso es Ciro, y hay un redentor que va a padecer, que compadece, va a estar con nosotros en el cautiverio, ese va a ser el siervo de Yahvé, ¿no? Bueno, otro elemento teológico muy importante, diapositiva 28, dijimos que nosotros aprendimos el catecismo prácticamente en Babilonia. Los primeros de años se leía la Biblia babilónica, que eran relatos míticos, ¿sí? Sobre todo el mito de la creación, el Enuma Elish. Cuando estudiamos Génesis 1 lo hemos analizado. Y ahí está Marduk como el Dios creador. Ahora, ¿por qué hay que hablar de un Dios creador? Porque es el dueño de todo. Entonces, es ideología imperial. El fundamento de la ideología imperial se plasma en el culto diciendo que Dios es el creador de todo. Si es el creador de todo, es el dueño de todo, ¿está claro? Entonces, cuidado acá. Esta es la forma de elaborar la ideología imperial de Babilonia, ¿no? Entonces, no sé si ahí ven ese texto que está en la diapositiva 30, que no se los leo yo porque dice, suscitaré un ser humano, hombre será su nombre. En verdad construiré al ser humano, el llamado hombre. Estará encargado del servicio a los dioses, que ellos puedan estar en paz. Bueno, ahora no nos interesa, pero es importante porque en la Biblia Dios crea al hombre no como siervo
no como servidor de los dioses, sino como señor. En cambio, en Babilonia, recuerden que en Babilonia tenemos el Tigris y el Éufrates, ¿sí? La Mesopotamia. ¿Qué hay que hacer? Construir puentes. Entonces, los dioses mayores le pidieron a Marduk que creara al hombre, ¿para qué? Para que trabaje, para que los puentes los hagan los hombres, ¿no? Recuerden que la palabra trabajo es un instrumento de tortura. Entonces, al hombre se lo ha creado, ¿sí? Para que haciendo el trabajo, que se liberen los dioses y ellos se dediquen a la contemplación, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Básicamente, el mito del Enuma Elish. Al principio había una pareja, Apsu y Tiamat, su esposa. Apsu, esto les va a recordar el relato del diluvio. ¿Se acuerdan que el diluvio, por qué Dios mandó el diluvio según los babilonios? Porque los hombres no le dejaban dormir la siesta a Apsu. A ustedes les va a parecer que es un chiste cuando digo la siesta, pero cuando hemos estudiado el relato del diluvio, yo les puse los textos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo que se llama? Apsu, molesto, quiere matar a los hombres. Entonces, un sabio, que es Ea, se da cuenta, dice esto al hijo de Tamat, porque Tamat, pasé otra diapositiva, quiere vengar a su esposo muerto, y los dioses le tienen miedo. Entonces, Marduk, como un Edipo, ¿sí? Marduk es el que se va a animar a matar a su mamá. La va a descuartizar, ¿sí? Una parte va a ir para el cielo y otra parte es la tierra. Así va a ser la creación del mundo, ¿no? Ahora, Marduk va a matar a Tiamat en la medida que sea reconocido como el Dios supremo. Entonces ahí tienen un texto, Marduk es rey, el de abajo, ninguno de los dioses puede comparársele. Entonces, el imperio tiene una teología imperial, una ideología imperial, que está basada en el mito de la creación, ¿sí? Entonces esto es que Dios es creador y esto es que Dios es rey, porque el creador es el rey, y es un rey incomparable, ¿está claro? No hay otro Dios. Entonces, vamos a ver que, vamos a ver la diapositiva, saltemos a la diapositiva 34. Entonces, otro gran tema del Deutero de Isaías es recrear la esperanza. Y el verbo en hebreo es vara. Vara es un término técnico importantísimo. Vara Israel lo empieza a usar a partir del siglo VI, no antes, no en el siglo VII, no en el octavo, no. No. La primera vez que Israel usa el verbo vara es el siglo VI. Si Isaías habla de vara es que es en el siglo VI. ¿Quién otro en la Biblia usa este verbo vara? ¿Qué otro libro bíblico es muy importante? En la creación, me parece. Bien, Génesis 1, que el autor es el sacerdote. Génesis. 7 veces sale vara, creó Dios el cielo y la tierra, etc. ¿Sí? Entonces, ven, el sacerdotal y el Deutero Isaías son del siglo VI. Si en el Génesis aparece el verbo vara, significa que se escribió en el siglo VI, no antes. Un libro más bien joven, está claro, no un libro antiguo del Pentateuco, ¿no? Entonces, el Pentateuco, ya lo hemos demostrado, se escribe a partir del siglo VI a.C. Por eso aparece el verbo vará. Yo siempre hago la misma humorada. Si yo les estoy contando la historia de San Martín y les digo que el sargento Cabral, antes de morir, le dijo a San Martín, bueno, vamos a encontrarnos en un shopping. Todos nos damos cuenta que es un anacronismo, porque en tiempo de San Martín jamás no existía esa palabra. Shopping me envía al siglo XX. Bueno, vara es siglo VI. Por eso no, acá no hay confusión. Estamos hablando en Deutero de Isaías, este no es el proto de Isaías. Acá estamos en el siglo VI, estamos en Babilonia, etc. Y claro, entonces el verbo vará es muy importante. Avancemos. ¿Cuál es la crisis? Dios nos ha olvidado. Hay una crisis total o cósmica. Juego con la palabra cósmica. Cosmo también significa todo.
de una crisis total, cósmica, pero juego con la palabra cósmica. Si es una crisis cósmica, tiene que ver el cosmos, tiene que ver la creación de todo, ¿ven? Ante una crisis total, hay que ver si alguien puede recrearlo todo, ¿no? Nosotros somos esclavos, es decir, nada. Recuerden que Bara es crear de la nada. ¿Quiénes eran nada? Los esclavos. Entonces la pregunta es, ¿Israel va a poder recrear, crearse un pueblo nuevo a partir de los esclavos? ¿Los esclavos tienen esperanza? Yahvé es capaz de crearse un pueblo nuevo. Bueno, recrear la esperanza, y el argumento es este. Sí, así como Dios es capaz de crear los cielos, Génesis 1, y la tierra, así Dios es capaz de crearse un pueblo nuevo, el Deutero Isaías, ¿sí? Bueno, el verbo bara, fíjense abajo, tiene tres características muy importantes. El único sujeto de este verbo es Dios. Nunca en la Biblia, perdón, estoy bien. Nunca en la Biblia se dice que el hombre crea. Las traducciones sí, está claro. Pero en la Biblia nunca usa el verbo bara, nunca usa, para el ser humano, nunca usa el verbo crear. Siempre se dice hace, industrializa, construye, qué sé yo, usen cualquier expresión, cualquier sinónimo. Pero jamás en la Biblia se dice que el hombre crea. El único sujeto de este verbo es Dios. Siempre que sale crear es Dios, aunque no se lo mencione. En este crear no hay materia preexistente, no es como la evolución, donde, ¿sí? O como el Big Bang, que algo, hay una explosión y nace. Es un concepto evolucionista, no, el de la creación es anterior y fundamento de la evolución. Entonces, ¿por qué? Es una creación sin materia preexistente. Es crear de la nada. Recuerden que los que eran nada, acá eran israelitas, porque eran esclavos. ¿Podrá Dios crearse un pueblo de la nada, sin materia preexistente? Y tercero, el logro es maravilloso, evidentemente que Dios no es un artesano de cuarta, entonces si va a crear algo, lo va a hacer maravilloso. Bueno, este es un verbo clave. El verbo clave del Deutero de Isaías es el verbo vará, pero en función de recrear la esperanza, ¿no? Acá es importante, se va a hablar de una creación cosmológica, pero la intención no es lo cosmológico. A Israel, al Deutero de Isaías en el Génesis, ni le interesa saber cómo Dios crea el mundo. Lo que hace es subordina el concepto del Dios creador en función de un Dios salvador y liberador. ¿Por qué confío que este me puede liberar? ¿Por qué confío que este me puede salvar? Y porque este lo creó todo, ¿sí? Entonces, acá el tema de la creación no es un problema de cosmología, no es filosofía de la naturaleza, no es Big Bang, no tiene nada que ver con Darwin. Acá el tema de la creación está subordinado al tema de la liberación o al tema de la salvación. ¿Qué es crear? Que algo pase de la nada al ser. ¿Qué es estar esclavo? Es un no ser para ser libre. ¿Está claro? Ese es el esquema, ¿no? Leemos los textos también acá. A ver, no los vamos a leer, pero usted la perspectiva 36. ¿Ven que sale el verbo crear? O sea, ustedes después lo leen, ¿no? ¿Quién creó todos los seres? Abajo. El Señor es un Dios eterno. Él crea los confines de la tierra. Paso a la otra diapositiva. Así Dios, el Señor, el que creó el cielo y desplegó, ¿sí? 43.1. Ahora sí habla el Señor, el que te creó. El último renglón. Yo soy el Señor, el Santo, el creador de Israel, su rey. Estoy en la diapositiva 38, primer renglón. No, el segundo texto, 45.7. Yahvé dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la felicidad y creo la desgracia. El último renglón, yo el Señor he creado todo esto. No vamos a leer todo, sigo en la diapositiva 39, soy yo el que hice la tierra y he creado al hombre sobre ella. En el centro del texto, porque así habla el Señor, el que creó el cielo y es Dios. Cierra ahí. Y no la creó vacía,
Bueno, y así, bueno, hay muchos más textos. Yo he hecho una selección y quería que aparezcan para que los vean, que es eso el tema, ¿no? Entonces, el otro gran tema del Deutero Isaías es que no hay ningún Dios, como Marduk decía. Entonces, y sobre todo, decía Marduk es el primero y el último. Marduk, sí, es un Dios original. Entonces Isaías también le interesa decir, no, Yahvé es el primero y el último. No ha tenido una familia, una tiamán, alguien que lo ha generado. No, no, no. Entonces vamos a la diapositiva 43. Así habla el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último. Y no hay ningún Dios fuera de mí. Ven, ya aparece el monoteísmo típico del Deutero Isaías, ¿no? Monoteísmo estricto. No hay ningún otro Dios para mí. ¿Quién obró, quién hizo esto? El que llama a las generaciones desde el principio, yo, el Señor, el primero y que seré el final. Estoy en el origen y el fin de todo. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis también aparece eso, el alfa y el omega? Vieron que el signo pascual ustedes tienen, el alfa y el omega. Bueno, escúchame, Jacob, tú, Israel, a quien yo formé. Yo soy, miren los yo soy, ¿no? El primero y también soy el último, ¿no? Bueno, en esta línea, miren diapositiva 44, está la creación de los astros. Miren diapositiva 45. Alzad los ojos al cielo y considerad quién ha creado todo esto. Despliega en orden su ejército. Su ejército son las estrellas, ¿no? Y llama a todos por su nombre. ¿Vieron cuántas son las estrellas? Son muchas, ¿no? Más o menos. ¿Cuántas son? Más o menos. Alguien que tiene un número. 10 a la 27. Toma vos, me mataste. Yo antes cuando era chico decíamos eran 50. ¿No son 10.000 las que se ven a simple vista? Bueno, cuando era un chico decíamos 50, o sea que Dios las llame por su nombre, ¿te das cuenta? Es una expresión de, sigue, mis manos se extendieron hacia el cielo y dominé todos sus astros. Vamos a terminar con, vuelvan a la diapositiva 44 y busquemos Génesis capítulo 1, versículo 14 al 19. Con esta referencia vamos a terminar hoy. Génesis 1, 14 al 19, el relato de la creación, y Dios el cuarto día va a crear los astros. Ven que el tema es los astros, ¿no? Quien lo quiera leer, por favor. Dios dijo, que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, y que ellos señalen las fiestas, los días y los años. Ven que el candelario es litúrgico, ¿no? Que ellos señalen los días seguidos. Y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Para iluminar la tierra. Ese es el 14-15, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, acá los astros sirven para el calendario litúrgico. En todas las culturas el calendario es clave. Nosotros nos damos cuenta, pero estudien la historia de los calendarios y son claves en todas las culturas, ¿no? Modificar los calendarios es modificar también el calendario religioso, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa bastante complicada, ¿no? Tiene algo que ver con Cronos, ¿no? Los dioses quieren manipular el tiempo, pero bueno, no nos demos tanto el lío. Entonces, acá Dios crea, ¿para qué crea la estrella y la tierra y la luna? ¿Para qué el sol? ¿Para qué las crea? Para que sirvan, ¿sí? A nosotros sepamos cuándo ir a misa, cuándo es el sábado, cuándo hay que ir a la sinagoga y alabar al Señor. ¿Está claro? Bien, ahora seguí leyendo Juan. Por favor. Sí, Dios hizo los dos grandes astros. Paremos acá. Allá dijo,
El sacerdotal Dios crea por la palabra. El mito babilónico, los dioses hacen. Es por la acción, es por la fuerza. ¿Ven? Entonces, este es el texto mítico. Dios hizo. Va a decir lo mismo, ¿no? Entonces, acá se cuentan 2 veces el mismo relato. El primero es sacerdotal, me doy cuenta porque Dios crea diciendo por la palabra. Y que los astros están a nuestro servicio para que el domingo vayamos a misa. Bien, ahora miren cuál era el mito original. Adelante, entonces, Dios hizo, eso es mito ya. ¿Ven? A ver, Dios crea por la palabra es aire, es viento. Para Dios la creación no es ningún esfuerzo. Para las culturas griegas y mesopotámicas hacían falta los héroes, no me acuerdo ahora los nombres, los gigantes, ¿no? Los tipos esos eran los que sostenían y creaban los mundos. Acá Dios con la palabra, ¿no? Bueno, pero vamos, Juan, Dios hizo, ahí me doy cuenta que estamos ahora, este texto es mítico, adelante. Dios hizo los 2 grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche. Y también hizo las estrellas, y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día, la noche y para separar la luz de las tinieblas. ¿Cuál es el verbo más importante? El que más se repitió, obvio. Hizo. ¿Cuál es? Hizo. No, el verbo más importante, el que más se repitió en este texto mítico. ¿Cuál es el que más se repitió, Juan? Presidir. Hizo. No, hizo sale una sola vez, mujer. Presidir. Presidir. Entonces acá la luna y el sol son señores. En el mito babilónico eran dioses. Nosotros éramos esclavos que teníamos que alabar y adorar a los dioses, al sol y a la luna. ¿Se ve? Entonces, yo les dije que la Biblia es un robo que le hemos hecho a los babilonios en esta parte, y nos vinimos con este texto. Pero ¿qué hizo el autor sagrado, el sacerdotal? Le antepuso el versículo 14-15 al relato mítico. Dios hizo los astros como señores, son los que presiden, son los señores. Le antepuso un texto para criticar eso, dice. Dijo Dios, haya, y ¿para qué está? Para servirnos a nosotros. ¿Ven el gran cambio? Entonces, en Babilonia nos querían hacer que nosotros adoremos a los señores. Israel dijo, no, son estos diosecillos que están a nuestro servicio. ¿Se nota la gran diferencia? Bueno, ven que el problema de los astros es un tema muy importante en Babilonia y en todas las culturas. ¿Qué ha hecho el autor sagrado acá? Ha tenido que desmontar el aparato ideológico del imperio babilónico. Desmontarlo. No, estos no son señores, estos son siervos. Bueno, es una cosa brillante que hizo el sacerdotal, ¿no? Bueno, dejemos por hoy aquí. Antes de cerrar, yo la semana que viene les voy a mandar, yo creí que ya se los había mandado, en un archivo adjunto de Word, he encontrado en una Biblia esta Biblia, se las recomiendo mucho, la Biblia de nuestro pueblo. La traducción original es la de Luis Alonso Shekel, solo que Shekel es español, visteis, oísteis. Entonces los claretianos en América Latina han hecho una transposición para América Latina, entonces no salen los oísteis y los visteis. El nombre lo puso Pedro Casaldáliga, se llama La Biblia de nuestro pueblo por don Pedro Casaldáliga. ¿Se alcanza a ver lo que dice abajo? Lea, reflexione, ore, actúe. Es la lección divina, ¿ven? Lea, la lectura, reflexione, la meditación, ore, ¿sí? Acá dice actúe, la lección dice contemple. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, toda esta Biblia
está estructurada según el método de la lección. A ver si alcanzan a ver. Bueno, ven eso que está oscurito, no lo van a poder leer. Toda la Biblia, en cada capítulo, te presenta un esquema y te pone una idea para la lección, para la meditación, para la oración, y acá pone actúe, no puede. ¿Me entiendo esto? Creo que es muy útil para los grupos de oración, toda esa cuestión. Bueno, me gustó a mí. Padre, ¿dónde la consiguió? Bueno, esto, ¿Es nueva esa traducción, padre? Porque nosotros no, tenemos no, no, una. no es nueva. No, esto ya tiene muchos años. A ver, repito, originalmente es de Shekel, después hicieron los claretianos, pero hay una traducción donde no tiene el esquema de la lección. Después los claretianos le agregaron, sería una segunda edición, Ah, en donde esta Biblia ya no tiene comentarios, pero tiene toda la Biblia, toda, tiene estos esquemitas de la lección divina, ¿sí? Me parece que es muy útil para los grupos de oración. Yo haría el esfuerzo. Esta Biblia ¿cómo se llama? En Amazon, qué sé yo, la van a encontrar 30.000 pesos. No creo que las librerías lo encuentren, ¿no? 30.000 pesos usada. Un cura amigo le recomendé, me mandó un mail, compra todo, hasta las medias las compra por Amazon. Y sí. Así dice, mira, estas remeras, sí. bueno. Entonces, él la compró y me mandó a avisar, mira, usada, conseguí 30.000 pesos. Bueno, pero está digitalizada. Ajá. Entonces, busquen la Biblia de nuestro pueblo de Dios con lección divina, PDF, que lo bajan. Está toda la Biblia. Bueno, yo de ahí extraje estos comentarios para Isaías. Y se los pensé mandar hoy, al final me olvidé, se ve, los voy a mandar la semana que viene. La idea es hacerles una propuesta. Yo la semana que viene daría clase, pero el otro martes la idea es que cada uno asuma un texto y en esa semana en casa trabaje ese texto con el método de la lección. Y aquí lo compartimos muy brevemente, porque sí, claro, no se puede pasar en 3 minutos, pero todos tenemos leído Isaías, y bueno, y un compañero o compañera hace el esfuerzo de profundizar, y si todos hemos leído Isaías, bueno, vamos a ver, ¿sí? Buscando hacer un trabajo, a ver, a veces cuando viene la gente reza, hace cosas afectivas. No se trata de eso, ¿no? Sino de ver, bueno, a ver, cuando dice la lección, ¿cuál es el tema? Es esto. Padre, me quedé sin sonido, entonces no los escucho, me voy. Chao. Bueno, muy bien. Prepare eso sí, el almuerzo del jueves. ¿Listo? ¿Le escucha? Bueno, entonces, volviendo, entonces, bueno, la propuesta yo se los voy a mandar. Lo hacemos si quieren, y si no, no. Me parece que puede ser una cosa agradable e importante, pero si no quieren, vamos a ir con el tercer Isaías. Pero yo la semana que viene voy a cerrar lo del segundo Isaías y yo les voy a mandar esta semana para que ustedes lo miren y se fijan si les interesa. Y si les interesa, díganme, y yo les voy a decir, eh, vamos a hacer una distribución, porque creo que son 17 textos. Y todos no elijan el uno, porque estamos en lo mismo. Entonces, nos vamos a tener que organizar, y me voy a permitir hacerlo yo, porque yo tengo el mail de todos, y decir, Andrea el 1, Susana el 2, por una cuestión de que no todos tengamos el mismo texto, porque al final no, ¿sí? Bueno, pero, a ver, si no quieren que lo hagamos, no se hace, no lo tomen como que algo que haya que hacer, ¿no? Entonces, yo no quiero que esto se convierta en una escuela, donde uno tiene que llevar de deberes. No, uno disfruta esta horita y nada más, ¿sí? No está pensado como una escuela, ¿no?
sino con un ámbito lúdico. Y bueno, padre, lo que puede ser, el que lo quiera compartir, lo comparte, y el que Bueno, no, por no, eso, también podría ser. pero entonces, yo les voy a mandar el PowerPoint y ustedes me responden, ¿ok? Y sobre todo, no, yo les voy a elegir les voy a elegir para ser ordenado, nada más que por eso, no, total, cualquiera es lo mismo, ¿sí? Bueno, pero ahora, lo tienen en digitalizado, si ustedes quieren, tienen ahora el libro. Dentro de media horita ustedes ya lo tienen. Es la traducción de Shekel, latinoamericanizada por los claretianos, y con esta propuesta de lección me parece que es un lujito, ¿no? Bueno, así que ¿Y cuál es el tema que elegiríamos? ¿El de Isaías, dice usted? claro, es el Delta Isaías, estamos hablando del Delta Isaías, del Eso, 40 al hacemos todo eso, 55. para saber cuál enganchar. Todos los que son, cada capítulo tiene una propuesta de lección, ¿sí? Bueno, terminemos, a ver, uno o dos que den una impresión de lo que vimos, que quieran subrayar algo, destacar algo, preguntar algo, proponer algo. Juan, esto que decías que el pueblo en un momento no sabe a quién atribuirle la liberación, si era el rey persa, Ciro, o si era Yahvé, ¿no? Y yo creo que esa dicotomía, esas cuestiones fueron superadas con el tema de el cántico, ¿no? Los cánticos del siervo. Gracias al sufrimiento del siervo, es que en definitiva el pueblo puede, digamos, a tener una nueva restauración y todo. Y bueno, Jerusalén aparecerá como una ciudad, como una mujer, etcétera, como lo dirás el profeta, ¿no? Perfecto, es exactamente eso. Después de la semana que viene vamos a leer los cánticos del siervo, los 4 cánticos, para verlo, tocarlo, ¿no? Pero sí, es así. La respuesta va a ser Ciro o el siervo de Yahvé, obviamente va a ser el siervo de Yahvé. Lo cual es una cuestión profunda, ¿no? La liberación es un acto de poder, esa es la pregunta, ¿no? Entonces, bien, entonces por eso es una cuestión muy importante. ¿Alguien que quiera hacer otro aporte, una sugerencia, una pregunta, un planteo? No, está bien. Bueno, Juan, mira, yo tengo la Biblia que dijiste vos, la Biblia Ajá, de nuestro pueblo, sí, pero no tengo la parte esta que decís que tiene el Lectio, es una edición nueva, debe ser, la ¿no? lección es nueva respecto Ah, a eso. sí, Esa, claro. Hay esa es varias muy versiones, buena. Esta. Ignacio. Está esa Ah, azul, esta. está la verde, la Es bordó la- de Juan Manuel. Mirá, Esa, yo tengo la. lo bueno que la que está mostrando Ignacio es bueno. Yo les insisto, tienes que comprar todas las Biblias. ah, Y sí, porque y si usted se dedica a esto, le gusta, no al D'Artagnan. Pero bueno, ¿de qué mito está sacado el D'Artagnan? Bueno, no importa. Pero voy a esto. Entonces, una buena inversión es comprar una buena Biblia. Bueno, esa Biblia tiene esta virtud. Esa Biblia es el texto de Shekel. Pero ¿qué pasa? Shekel, a ver si ustedes ven. ¿Lo ven? sí, ¿Es grueso? sí. Sí. A ver qué tomo tiene. 1200 páginas. Son 3 tomos así. Ay, De la Biblia de Shekel. Uh, Entonces, claro, ¿qué hicieron? La Biblia ven, miren, ven que arriba está el texto y abajo los comentarios, ¿se acaba de ver? sí, Sí. Bueno, entonces, ¿qué hicieron los claretianos? Con la traducción de Shekel, traspuesta al latinoamericano, tomaron los comentarios Shekel, pero eliminaron las partes técnicas y solamente ahí van a encontrar las partes espirituales. Esa Biblia es un lujo. O sea, han eliminado toda la información técnica y solo le han dejado la parte, digamos, teológica espiritual, ¿sí? sí. Es un lujo esa Biblia. Esta otra no tiene la cuestión teológica espiritual, lo que tiene es un método de lectura. Bueno, ven que hay que tenerlas a todas las Biblias porque cada una siempre aportan algo, son muy, muy interesantes. Bueno, perfecto, entonces
Si Dios y la Virgen quiere, nos reencontramos la próxima semana. Bueno, chao. Bueno. Gracias, Padre. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos. Chao, chao, chao. Adiós a todos. Saludos, hasta la Chao. próxima.